En la página 40, 41 es donde encuentran, lo cual recomiendo que lo vean a detalle, pero por ejemplo, este tema especial de profesión, el cual típicamente viene conectado con alguna frase, alguna palabra en el versículo previo, pero esta es la sección donde se le da la descripción de apóstol y sumo sacerdote a Jesús, y encontramos aquí al final nuestra profesión. Ese es el término griego, que es un compuesto de decir y lo mismo. Los lectores habían hecho una profesión de su fe en Cristo, ahora deben retener con celo su confesión y profesión. Este es uno de los temas principales del libro. No sé si ustedes recuerdan que al principio cuando hablábamos de los ciclos de lectura, que una de las tareas que uno tiene como lector o como intérprete es identificar la centralidad o el tema del libro en sí. Entonces, es uno de esos ejemplos, donde, por ejemplo, hablar de nuestra profesión en este versículo, aquí al final dice, este es uno de los temas principales del libro. Entonces, aparentemente, esa es una de las cosas donde vemos esto como un punto principal o central. Entonces, el resto del libro tratamos de filtrarlo a través de ello. De que es obvio que Hebreos está enfatizando, hey, a esto fuiste llamado. Esto es lo que significa ser salvo. Fuimos llamados a esto, que es la profesión en la cual él la presenta como algo que sucedió y como algo que debe retener con celo. Ok, aquí después de ello, en la página 41, el autor empieza a delinear lo que es la profesión, qué significa esa profesión, en este caso obviamente de nuestra salvación. Y lo que quiero que hagamos es que nos vayamos a la parte, eso es lo que explicaba yo aquí en la página 43, en cuestión de la esperanza. Y otra vez vemos algunos de los principios que estuve hablando acerca de lo que significa esperanza, y ahí lo pueden leer ustedes un poquito más en detalle. Capítulo 3, versículo 17 al 19, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Recuerdan ese lenguaje al principio? No entrarán en mi reposo. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Una vez más, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Pregunta, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juré que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. Háblenme un poquito, ¿qué está diciendo el autor? ¿Cómo resumen esta sección? Que es extremadamente importante. Pues está tomando un tema del pasado, un evento trágico en el tiempo de Israel, para que ellos se den cuenta que por causa de la incredulidad ellos no alcanzaron la promesa que Dios les había hecho. Que Dios mismo había jurado que ellos iban a darle el recurso por causa de la incredulidad. Entonces esta analogía para hacerles ver que lo mismo está sucediendo con Cristo, porque si ellos no creen cómo se supone Cristo, el barro va a hacer lo mismo. ¿Cómo traducen todo esto que se ha explicado o hemos hablado, estos versículos, en el contexto de hoy en día? ¿Cómo predicaríamos esto hoy en día? ¿Cómo se lo diríamos a alguien en estas próximas 10, 11 semanas que desea ser discipulado, que tiene curiosidad, o a lo mejor se van a encontrar con gente que están pasando por una situación, ya sea que se la provocaron a sí mismo o es el producto de alguien más y están cuestionando su salvación, están cuestionando si realmente puedo regresar a la iglesia? No sé, cualquiera que sea el caso, ¿cómo aplicaríamos esto?
Yo, muchos versículos de la Biblia a veces me identifico en el asunto como papá y mis hijos. Que Dios tanto ama a su pueblo, a mis hijos. Dios es así, como el que hoy. Entonces, mis hijos también, tanto tengo a mis hijos y yo estoy pendiente de ellos y tanto de estos momentos para ver lo que yo pueda y ayudarlos. Pero ellos son rebeldes, ellos no quieren, ellos quieren hacer cosas que quieren aprender todos los días. Por más que yo les pongo, les ayudo y, no quiero que tengan mensajes, no me dicen mensajes, entonces, ahí está. Entonces, bueno, por tanto amor, pues yo los dejo. Ustedes van a tener, no los abandono. Entonces, hasta que están buenos, caen, cometen errores y pues, ahí me van a dar, oye, ¿qué te pasó esto? No sé qué hacer. Y yo, pues obviamente, ni amor, pues yo, no va a llegar el llamado de mí. O sea, me habla por teléfono y pues, yo contesto. Entonces, y a veces de mí, como, sí me desespero y me enojo, o sea, pero a veces, cuando son demasiado grandes, yo los he llegado a castigar. Y por tanto el amor, por amor que tengo yo los castigo. Y los perdono como a lo que mencionabas ella. Los castigo, los perdono, y sí, pues merecen una reprensión. Sí, claro, y tienen que aprender, y porque tienen que respetar mi jerarquía como papá, como papá. Entonces, porque si no lo hago, pues igual, no quiero ser el papá pasando un todo eso, porque igual Dios no quiere, esa los ama y te da su lugar como Dios. Pero no quiere que sea un Dios pasador, que lo puede hacer lo que quieran con él. Dando su amor, o sea, que los castiga y los perdona, pero tienen que aprender a vivir con él, con las consecuencias. Igual nosotros todos como humanos queremos aprender, o sea, yo estoy aquí, estoy aprendiendo, pero a veces digo yo, quiero aprender solo, quiero aventarme a prueba, pero a veces me olvido de que antes tengo que ponerme en Dios, tengo que orar con él, tengo que ponerme en sus manos, que me dé la sabiduría y el discernimiento para hacer tal acción. Exacto. Y no cometer el error, porque a veces como humanos, yo me ha pasado que a veces me empiezo a vanagloriar porque logré esto y se me olvida que Dios es más de mí. Y quiero pararme yo el cuello y no, Dios es mucho más de mí. Y podemos cometer errores, porque a veces, como muchas veces pasa, nos acordamos de las cosas más. Ya no estamos hablando, logré bien, si nos empieza bien y nos podíamos dar atrás. Exacto. Empieza a vanagloriarnos ahí. Ese es un juego pero sí muchas veces Sí, y el reto que tenemos como padres, para los que somos padres, este es un reto grandísimo, porque me escuchan a mí decir la cuestión de que no existe amor incondicional, y la razón que menciono esto una y otra vez, y ya lo mencioné una vez creo, pero no necesito mencionarlo más, es porque convenencieramente nosotros traducimos amor incondicional como relación incondicional. Entonces, en la relación de los hijos, o en la relación de uno con nuestro Padre Celestial, que es lo que estamos viendo aquí, es que muchas de las veces, cuando se nos olvida que el principio de la elección, Antiguo Testamento, servicio, Nuevo Testamento, similitud a Cristo, y pensamos que nosotros somos la razón por qué nos eligió el Señor, por qué somos salvos, no tomamos en serio las advertencias de Dios. Entonces no le creemos, no lo tomamos en serio, nos creemos intocables, nos creemos VIP. Entonces, una de las características de quién es Dios, que regresamos a hablar de cristología, hablamos acerca de la importancia de enseñar o mostrar quién es Dios, es que Dios, aunque Él quisiera, no puede hacerse de la vista gorda. ¿Sí? Él no puede, aunque Él quisiera. Y una vez más, en el contexto de relaciones interpersonales, otra vez un maestro, un hijo, un hermano, un tío, lo que sea, la mejor manera de lastimar a una persona que amamos es hacernos de la vista gorda. La mejor manera que yo puedo lastimar a mis hijos es dejarlos que hagan, hacer lo que ellos quieran. O, aquí está otra, que es lo que estás hablando ahorita. Traduzcan esto en el contexto de lo que está diciendo el autor de Hebreos a una generación en la cual, ¿quién es la audiencia de Hebreos? Dijimos, son dos grupos. Ahora, la cosa es que en este contexto, por lo que estamos leyendo, hay varios problemas serios en ello, y uno de ellos es que a veces, que es el caso de hoy en día, no hay mucha diferencia entre cristianos y no cristianos. Muchas de las veces. La otra, que vamos a leer más adelante, o lo hemos hablado, parte de las advertencias y parte del empujar de este autor de Hebreos, que es una reprensión, no es una carta fácil de leer, es de que los cristianos no querían salir de la sinagoga, no querían salir de la estructura cómoda que el gobierno romano había permitido que se siguiera practicando, que es el judaísmo. Entonces, en lugar de salir a la realidad de llevar el evangelio a las naciones, porque ese fue el mandato desde un principio, ¿verdad? Te bendeciré para bendecir a muchos. Entonces, el autor de Hebreos está empujando a los cristianos, judíos convertidos, a que se unan a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque empezamos a ver un movimiento de gentiles convertirse.
que no eran judíos, que no conocían la vida de sinagoga. ¿Me explico? Y que Dios estaba usándolos ya acá, donde tienes un apóstol a los gentiles llamado Pablo, y donde Dios está haciendo cosas a nivel global, y ellos estaban quedando aislados acá. Entonces, ¿no es el tema de hoy en día? Cuando se nos pasa la ola del Espíritu, lo que Dios está haciendo en la vida, y por pensar que el cristianismo es para comodidad, seguridad, algo predecible, ¿sí? Donde no es una vida de servicio como en Efesios, sino es una vida de sírveme, donde no es una vida de riesgos, es una vida de simplemente tengo que tener todo ya establecido, con una agenda establecida, y más vale que Dios la bendiga porque ya tengo lugares que quiero ir, gente que quiero conocer y tengo planes para mi vida. En fin, entonces es parte del trasfondo de ello, donde esta analogía de la relación con los hijos no es solamente que la manera de lastimarlos, la mejor manera de lastimarlos, o una de las mejores, es dejarlos que hagan lo que quieran. ¿Me explico? Entonces, traducir amor incondicional como relación incondicional. La otra mejor manera de lastimarlos es no dejarlos que encaren consecuencias cuando cometen errores, o salir a su rescate muy temprano y no dejar que ellos atraviesen algo que moldee su carácter. En mi mente regreso a la parábola del hijo pródigo, regreso a la experiencia del joven rico con Jesús, donde Cristo no le dice al joven rico, después de que rehúsa vender todo y darlo a los pobres y seguirlo, Cristo no lo manda a un seminario o a un curso o a un discipulado. Cristo literalmente, por lo que entendemos, lo deja caminar hacia una eternidad sin él. ¿Verdad? Es lo que Cristo hace. ¿Por qué? Porque Cristo nunca estaba pidiendo convertidos, Cristo estaba pidiendo seguidores. ¿Verdad? Entonces el estándar es uno. Esta es la manera en que nos conducimos. Esta es la manera en que vivimos. Esta es la manera en que hacemos, que sentimos, que pensamos, que actuamos. Entonces toda aquella persona que cambia sus valores, Cristo simplemente desde un principio va a dejar que enfrenten lo que enfrenten. Entonces en esta analogía o en este pensar, en este actuar como padres, como líderes, como pastores, es donde yo sí les llevo a considerar esto para que recordemos qué es lo que está llevándoles a pensar en el caso del pueblo de Israel. O sea, Él los va a dejar que vivan y que enfrenten sus consecuencias. Y otra vez, porque necesito avanzar en eso y moverme a lo que sigue, lo que quisiera que dejáramos bien en claro en un párrafo como esto, y aquí si observan arriba, el párrafo incluye del 3.7 hasta el 4.13. Entonces hay que leer todo el contexto, aunque prediquemos nada más uno de los versículos, 3 de los versículos, hay que leer todo el contexto. Una de las cosas que quiero que recordemos en lo que estamos hablando, en este caso del Dios que en un momento dado, Él dice, me provocaron, ¿verdad? Su incredulidad, no tuve opción, tuve que castigarla, tuve que mostrar las consecuencias de ello. Es que este tipo de tragedias, porque son trágicas, son experiencias trágicas, la incredulidad es un problema serio. Lo que demuestra no es la rebeldía de Israel, lo cual son rebeldes. Lo que demuestra es la santidad de Dios. ¿Verdad? Eso es importante porque nuestra tendencia es pensar en lo rebelde que fue este pueblo, la tendencia es pensar que nosotros somos mejores porque no somos como ellos, la tendencia es pensar y empezamos a sacar nuestra lógica y procesar la vida, los errores, los temores o los triunfos. Pero observen que el común denominador de estos versículos o de esta parte del libro es, como es el todo de la Biblia, es una consistencia de quién es Dios, que Él es inmutable, que Él no cambia a través de las edades. Inclusive, si esto es el caso, que espero que estén de acuerdo conmigo, aquí es donde tenemos que tener un momento donde regresemos a decir, ok, con razón, Cristo era necesario. ¿Por qué? Porque aun cuando esa generación que está diciéndonos no va a entrar en su reposo, ¿verdad? No poseen la tierra prometida. Es obvio que la formación de la nación de Israel no iba a suceder por la gente que Él escogió. Iba a suceder porque Él lo dijo, Él lo escogió. ¿Vemos la diferencia? No es por quién eres tú. Es simplemente por quién soy yo. Entonces, en el proceso de hacer todo esto, da la impresión como que esta generación le cambió los planes a Dios, como que la idea cambió de perspectiva, porque el plan original era que esa generación entrara al reposo, ¿verdad? Dios no lo sacó para ver si jalaba el asunto, si funcionaba la situación, y ojalá estos que han sido esclavos les caiga el 20 y realmente me amen, realmente, ¿sí? Esa es la impresión que muchas veces de esa manera leemos esto. Entonces, como pastores o como líderes, a veces predicamos o nos conducimos como que si le rogamos a la gente que acepten el evangelio. Como que estamos, sí, o sea, predicamos como que si nos hacen un favor con escuchar el evangelio. Y yo sé que hay un cierto
cierta compasión que debe de haber y simpatía y amor. Me explico, porque Cristo esto lo va a mostrar constantemente, pero acuérdense que Cristo mostró muy poquita paciencia y mostró su ira, Cristo, cuando estuvo en la tierra, con aquellos que se daban baños de pureza. Y mostró paciencia, misericordia y compasión ¿en quiénes? Aquellos que simplemente no sabían, no conocían el amor de Dios. ¿Me explico? Entonces, tener cuidado con eso porque, otra vez, pensar en la iglesia en general, a veces es muy desgastante cuando como iglesia, como pastor, como líder, tu vida y tu energía y tu tiempo es literalmente absorbido por necedades de cristianos. ¿Recuerdan que les he hablado acerca de consejería en cristianos? La cual no estoy en contra de la consejería, simplemente que la veo innecesaria si tan solo hiciéramos lo correcto desde un principio. ¿Verdad? Es el tipo de sufrimiento que no glorifica a Dios. Hay un sufrimiento que nos moldea a ser a la imagen de Dios, pero simplemente si dejáramos de ver a Dios como alguien que simplemente tiene que bendecir nuestra agenda. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que al final vemos que no pudieron entrar a causa de que Dios es santo, Dios es inmutable, Dios no puede ser burlado. Dios trató de protegerlos de sí mismo. Dios les mostró desde un principio que la elección que tuvo sobre ellos no era porque ellos lo merecían, es porque Él desea restaurar el mundo a través de ellos. Entonces, aquí es donde vemos esa disyuntiva para ellos que va a ser difícil. Uno de los temas que va a hablar aquí en el versículo 7, que lo acabamos de leer obviamente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, es otra vez este concepto de la Trinidad que para ellos es nuevo. ¿Me explico? Es nuevo, no es algo completamente establecido. Entonces, aquí es donde entramos y él nos da un artículo con respecto a la Trinidad, cómo hablar, cómo presentar, cómo predicar la Trinidad, y no lo vamos a leer ahorita, pero habla acerca de lo que viene siendo el concepto, la idea, la doctrina, y lo presenta desde los evangelios, Hechos, Pablo, Pedro, Judas. El concepto se insinúa en el Antiguo Testamento de la Trinidad y luego concluye con la deidad de Jesús y la personalidad del Espíritu causaron problemas para los creyentes, los cuales fueron estrictos, ¿qué cosa? Monoteístas al principio. Y aquí da varios ejemplos de, otra vez, creyentes, padres de la iglesia. La Trinidad es una formulación desarrollada históricamente, informada por el material bíblico. Entonces, aquí da diferentes experiencias para ello. Termina diciendo que realmente un misterio con respecto a la Trinidad, pero en el Nuevo Testamento parece afirmar una esencia divina con 3 manifestaciones personales eternas. Ok. Una de las partes que quería que retomáramos es el versículo 8, una vez más, que lo leímos hace un momento, y dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y el autor explica acerca del endurecer corazones en momentos en los cuales deciden provocar. ¿Sí? Habla acerca del contexto donde están divagando en el desierto y termina diciendo aquí, el término corazón se refiere a ¿qué cosa? A la totalidad del individuo. ¿Sí? Recuerden Deuteronomio 6, donde habla acerca de la instrucción que tiene que ser, grábalas en las tablas de tu vida, del corazón. Estos israelitas creyeron inicialmente, pero luego, ¿qué sucedió? En otras palabras, otra vez, y la audiencia de Hebreos es una audiencia influenciada por la mentalidad o por las filosofías griegas, donde no tienen problema en divorciar teoría, doctrina, concepto, conocimiento, ¿con qué cosa? ¿Con qué no tienen problema? Con la experiencia, con la vida, con decisiones, con ética, con estilo de vida. Entonces, es lo que sucedió en el desierto. Ellos inicialmente creyeron, pero otra vez, en la mente hebrea, creer implica estilo de vida. ¿Me explico? En la mente hebrea es algo que el hebreo ve la vida en su totalidad. Entonces, no perdieron su salvación eterna, pero no les fue permitido entrar en el reposo. Entonces, traduzcan por favor eso en nuestro contexto. ¿Cómo le explicamos hoy en día eso? ¿Cómo predicamos un mensaje que tiene que ver con una generación que fueron salvos, pero eventualmente no se les permite porque Dios es santo y justo, no puede tolerar o permitir la incredulidad? ¿Cómo predicamos eso hoy en día? Estoy pensando que bajo la premisa de que fue escrito a creyentes, entonces, y de verdad estoy pensando en creyentes. Ajá. Que todo este texto que estamos leyendo menciona en otras ocasiones, no endurezcáis vuestro corazón, que es la tendencia del creyente ante situaciones adversas,
en donde el que está sufriendo está sufriendo, pero con daños colaterales, a veces de terceras personas, y a veces la tendencia es a tratarse de la iglesia, tratarse de la congregación o algo así. O de Dios. O de Dios, sí. Entonces, el llamamiento es que no endurezcamos nuestros corazones y que nos mantengamos firmes con la misma firmeza desde el principio hasta el fin. Creo que ese es el llamamiento para nosotros ahora, pero también para el creyente, porque hay un momento en que a veces tenemos crisis de fe o qué sé yo. No sé si esa podría ser una... Definitivamente, porque me haces pensar en que en un momento dado, sin justificar esta generación en el desierto, sin justificarlos, es obvio que desde un principio empiezan a reclamarle a Moisés y le dicen, nos hubieras dejado morir, nos hubieras dejado en Egipto en lugar de traernos aquí a morir. ¿Recuerdan eso? Ahora, su quejarse, humanamente hablando, suena legítimo, porque su quejarse, y lo cual, otra vez, aquí es como un juego de palabras y es como una situación que no tiene fin. El plan original de Dios no fue 40 años en el desierto. ¿Cuál fue el plan original de Dios? En otras palabras, ¿por qué terminan caminando por 40 años en el desierto? Por la incredulidad, ¿verdad? Desde un principio fueron incrédulos. Pero esa incredulidad, una vez más, regresando al tema de dejar que la persona enfrente consecuencias, Dios no tenía opción, tenía que dejarlos vivir las consecuencias, porque como ellos son el vehículo que Dios escogió, soberanamente eligió para traer salvación al mundo, entonces Dios tiene que sentar las bases de cómo la persona o las naciones van a ser discipuladas o salvadas y cómo las naciones van a ser juzgadas cuando rechacen el evangelio. Entonces, Dios está diciendo, de ti, Israel, voy a ser un ejemplo para el resto del mundo. Para bendición y para maldición. Deuteronomio 27, Deuteronomio 28, Deuteronomio 29. Son las bendiciones y las maldiciones de aquellos que obedecen y aquellos que desobedecen, independientemente quién eres. ¿Me explico? Independiente. En otras palabras, bendición y maldición no está basado en lo que tú hagas. Está basado en quién yo soy, que es como vamos a filtrar lo que tú haces. Es lo que está diciendo. Entonces, convenencieramente volteamos la moneda y empezamos a enfatizar no el carácter de Dios, no quién Dios es quién soy yo o quién pienso que soy yo. Entonces, ahí es donde obviamente la imagen de Dios cambia. ¿Me explico? Por eso todos somos teólogos, todos tenemos una idea de quién es Dios. Trágicamente está basada típicamente en lo que yo soy, que yo determino quién es Él. Entonces, por eso ayer les mostraba en cuestión de cristología, misiología, eclesiología, de que si no tenemos cuidado, la iglesia empieza gradualmente a hacerlo en reversa. Empezamos con la iglesia y la iglesia determina qué es lo que hacemos o cómo vivimos o cómo nos tratamos o cómo tratamos al mundo y eventualmente esa actitud crea o formamos nuestra imagen de quién es Dios. Entonces, menciono todo esto porque la impresión aquí es, o la idea aquí es, de lo que acabas de mencionar ahorita, hermano, regresando a que puede suceder algo, una tragedia, un evento, una circunstancia que hace que la persona pierda el enfoque, pierda su pasión, pierda su primer amor, regresando a Apocalipsis y las cartas que escribe Juan. Independientemente de cuál es la situación o la condición de la persona, esa es una pregunta. ¿Cuánto de esto hoy en día, ya no tanto esta generación de aquí, de hebreos, pero cuánto de esto hoy en día lo hemos preestablecido o preintroducido en la evangelización cuando enfatizamos que todo lo que se requiere para ser salvo es hacer una oración? ¿Está mal invitar a que la gente haga una oración para aceptar a Cristo? ¿Es antibíblico? ¿Es falsa doctrina o son falsas esperanzas? Es un método que hemos utilizado para nosotros tener un testimonio visual de que la persona se quiere comprometer en ese momento o está tomando una decisión, pero no es lo que determina que la persona sea o no salva. Entonces, ¿cómo solucionamos esta idea preconcebida de que hay que aceptar a Cristo? Y en mi mente, otra vez, suena un poquito prejuicioso esto, pero hace algunos meses, o no sé, a lo mejor ya pasó el año, no recuerdo, pero acaba de morir Billy Graham, uno de los íconos de nuestra cultura y de nuestra generación en cuestión de evangelismo. Y fueron millones de personas las que aceptaron a Cristo, ¿no? ¿Y recuerdan la metodología de cómo la persona aceptaba a Cristo? Entonces,
¿Está mal hacer eso? ¿Qué hacemos al respecto? Porque siento que ese es el preámbulo de lo que estamos lidiando aquí cuando decimos que no perdieron su salvación eterna, pero no les fue permitido entrar a la tierra prometida. Es que no basta no es que esté mal eso, sino que no basta con escuchar una confesión de fe. Tenemos que enseñarle a las personas a cómo vivir esa fe. Y ahí es lo que entra lo que usted decía, el discipulado. Ahí vemos que el pueblo que Dios había elegido, pues no había sido discipulado. O sea, ellos venían de un contexto donde eran esclavos y no se asumían como personas libres. Y muchas veces eso sucede cuando nosotros compartimos el evangelio. La gente no entiende el concepto de por qué necesita ser perdonado, por qué necesita ser arrepentido. Entonces creo que ahí entra una parte muy fundamental que es el discipulado. Exacto. Porque sí, la confesión de fe da evidencia, pero es más evidente cuando esa persona empieza a permitir que Dios haga ajustes en la vida de esa persona. Y ahorita me haces pensar en lo que estás mencionando, de que en realidad cuando una persona acepta a Cristo, ya viene discipulada. Nadie vive sin discipulado. Porque en el caso del pueblo de Israel, cuando salieron de 400 años de esclavitud, venían discipulados. Por eso, ¿perdón? Bueno, en este caso, aquí es donde le doy el crédito a Moisés, porque lidiar con una generación de 2.7 millones de personas, aproximadamente, que es lo que se cree, mal discipuladas, y lidiar con ellos, o sea, ¿me explico? Es cuando dices tú, esto del pastorado, nomás no, prefiero hacer otra cosa en mi vida. Sí, hermano. Yo choco un poquito y desde que, porque ya estoy aquí, o sea, bueno, fui creyente, chocaba mucho en el ejemplo de pues sí, hubo más discípulos que tenían más costumbre, que traían malos hábitos, varios años, muchos años. Pero mi choque es de que, por ejemplo, nosotros tenemos la fe, ¿por qué? Por lo que está aquí escrito en el libro, y es una fe por lo que ya pasó. Confiamos y creemos en eso. Y para mí es suficiente, y el Nuevo Testamento para darme la fuerza para ayudar y lograr todo lo que Dios me ha llamado. Pero mi choque es porque, oye, o sea, vieron los milagros de Dios que se manifestó ahí, todo lo que vivieron ellos, pues, y todo lo que Dios como cuidaba a través de su rebeldía y que seguía, o sea, se manifestó a Dios así increíblemente, que yo creo que ahorita en la actualidad, si Dios se manifestara, ahorita aquí en el siglo, así como estamos, no sé, sería pero, o sea, este es mucho que, o sea, vieron ellos, lo vivieron, o sea, y por qué todavía siguen dudando, entonces, yo, por eso, pues, sí, enseñar lo que yo te enseñé ahorita. Dios los ama, pero tiene que enseñarles y educarlos de esa manera. Entonces, ese es mi choque, porque, oye, nosotros lo que quisiéramos quisiera tener una evidencia, no, es duda de mi fe, pero ¿cómo sería que se manifestara de una manera? Y estás tocando un tema extremadamente importante porque eso nos recuerda, porque la humanidad no ha cambiado en ese sentido, ¿ok? De que en el Nuevo Testamento, cuando a Jesús se le pide manifestación, ¿y cómo responde él? Aún si les diera las señales de Jonás, ¿qué les dice? En otras palabras, el problema de ustedes no es evidencias, o ser satisfechos, o comprobarles. El problema de ustedes es que son incrédulos, escogen rebelarse ante Dios. El problema de ustedes es que, es lo que estamos viendo aquí, es parte de lo que estás mencionando ahorita. El problema de ustedes no es el hecho de que Dios o las manifestaciones que Dios les mostró, cómo los sacó de Egipto, las plagas, el partimiento de las aguas y todo eso. Ese no es el problema. El problema es de que ustedes, en lugar de compararse con quién soy yo, están haciéndolo a la inversa. Entonces, llega un momento en el cual, y regresar, por ejemplo, a la conversación del Dios que no tiene opción, pero tiene que llevarlos a 40 años en el desierto, y esto va a sonar un poquito crudo y feo cuando hablamos de consecuencias. Y otra vez, lo que quiero es que pensemos cómo lo predico esto en junio, en julio, cuando esté enfrente de personas nuevas o personas sin Cristo. La razón que ellos caminan en el desierto es por su incredulidad, pero como el punto aquí no es la gente, es Dios, es por su santidad. ¿Qué implica ello? Que Dios no tenía opción, pero tenía que matarlos. Entonces, 40 años en el desierto es simplemente el plan de la defunción de ellos. Suena crudo y suena feo, ¿verdad? Pero Dios lo que está diciendo, ok, estos ya se me rebelaron, merecen que los mate ahorita, porque lo primero que hicieron es que construyeron un becerro de oro, y es lo primero que les dije que no hicieran. Entonces, es obvio que no fue accidental, fue a propósito. Como yo no puedo ser burla para las naciones, porque la plática de todo esto, el punto de todo esto, es la redención de las naciones.
Si no hago lo que tengo que hacer, que desde Abraham lo traigo formulando y en mis designios, quien va a pagar los platos rotos no es esta generación, es el mundo, ¿verdad? Es la salvación del mundo. Entonces, Dios no tiene opción, Dios tiene que hacer lo que Él prometió, que juró, porque regreso al pacto con Abraham, donde recuerdan que Él es el que camina en medio de ello, y Él dice, si esto no se cumple, maldito voy a ser yo. Yo soy el que voy a ser, yo pierdo mi postura, mi posición de ser Dios, si eso no se cumple. Entonces, Él no puede dejar de ser Dios. Entonces, Él tiene que cumplir esto, y en esa repercusión de las consecuencias de enfocarse en ellos en lugar de Él reflejado en incredulidad, Dios tiene que hacer básicamente una operación matemática hasta cierta manera y decir, ok, 2.7 millones de personas, ¿cuánto me va a llevar matar 2.7 millones de personas? Si nos aventamos unos 15,000 servicios fúnebres por año, son 40 años. Ok, vámonos, 40 años. Y el resto es la historia que conocemos. Perdón. Mándame. En cierto sentido común, creo que yo lo aplicaría. Un ejemplo, no así, pero me refiero, si voy por ejemplo, que voy a campo, luego llego a una iglesia y luego empiezo a ayudarles, a guiarles, a que crezcan. Y yo digo, ok, no voy a estar aquí, no sé, no voy a estar los 40 años, voy a estar aquí en tiempo de edad, no sé si voy a regresar, ¿no? Pero voy a empezar a guiarlos, a cimentar las bases para la educación cristiana que ellos necesitan. Y si yo llegando ya están ellos, pero yo veo que la gente que está en la actualidad actualmente me va a repercutir en un futuro cuando ya no esté, obviamente yo tengo que planear, tengo que aceptar, tengo que cambiar, tengo que quitar a estas personas. ¿Por qué? Porque lo que yo vaya a planear en base a lo que Dios me está enseñando y estoy aprendiendo, estas personas en el futuro, y eso no quiero. Quiero que estas personas, o sea, no sé yo, que Dios me está, crezcan, ese es el plan. Entonces, tengo que darles cuello, pero decirlo de una manera que ya no estén allí, y buscar a las personas que me van a ayudar a en un futuro establecer las bases de esa iglesia, de esa comunidad. Entonces, Sí, o sea, aquí lo que hace el Evangelio es que, obviamente, el Evangelio antes de unir, divide. El Evangelio separa entre aquellos que son y los que no son. ¿Me explico? Pero es el Evangelio, obviamente, lo que hace eso. Y en este caso, obviamente, en el papel o el trabajo del líder, que en este caso Moisés, como uno de los ejemplos supremos de liderazgo, desde un principio, o sea, Dios le dice a Moisés, si te haces un ladito, voy a fulminar a estos y empiezo una generación contigo. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué es lo que hace Moisés? No los mates, porque vas a hacer la burla de las naciones si haces eso. ¿Recuerdan eso? Pero eventualmente Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces, cuando hablamos acerca de eso y de lo que estás mencionando, pienso en términos de pastor, pienso en términos de líder al estar pastoreando, pienso en términos de papá, de esposo y todo eso. Regresamos otra vez a la conversación anterior de que en un momento dado la iglesia, el hogar, es el reflejo mío, ¿verdad? Es el reflejo mío en un momento dado, porque no discipulado es discipulado. ¿Verdad? No discipulado es discipulado. El discipulado es inevitable. Todos estamos siendo discipulados o estamos discipulando a alguien. Es simplemente que aprender de Hebreos, es simplemente que Hebreos está diciendo, esta es la manera de discipular. Esto es lo que honra a Dios. Y entre paréntesis, o no entre paréntesis, pero reafirmando otra vez, no sé si esto ha quedado claro, pero el punto de Hebreos no es necesariamente la rebeldía, la falta de consistencia, la falta de firmeza, la incredulidad del pueblo de Dios. Todo eso es importante, todo eso es bueno verlo como algo histórico. El punto de Hebreos es la supremacía del Dios que no cambia. ¿Me explico? Entonces, conforme van al campo, van a las iglesias, van a las áreas de misiones, el trabajo de uno no es cambiar a la gente, porque si ni siquiera puedo cambiar yo mismo, mi propia persona, sabiendo las situaciones que yo tengo en mí, la viga en mi ojo en lugar de la paja el trabajo que tenemos es literalmente desplegar la gloria, la majestad, el carácter, la esencia de Dios. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es defender en cuestión de apologética, la defensa de la fe. De decir, esto es lo que creemos y esta es la razón por qué lo creemos. Lo dije ayer o antier con los artículos que he puesto con ustedes, ¿verdad? De la revolución moral que hay. Sería una necedad yo tratar de poner a mis hijos en una burbuja de todo lo que está pasando en el mundo. Esa no es la labor, ese no es el trabajo. Es simplemente que mi trabajo es discipularlos, de que ellos cuando sean confrontados, sean expuestos, lo que sea, ellos tengan una perspectiva del carácter de Dios, de cómo navegar todo esto. Ese es el trabajo. Entonces, al ir a las iglesias, a los campos, es el trabajo de uno. Ayudar a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes, a los no creyentes, a que les digamos, esto es lo que Dios es.
Son 10 semanas, 11 semanas que estoy contigo. Me encantaría construir una relación y lo voy a hacer lo más que se pueda, electrónicamente a lo mejor en un futuro, pero tú no necesitas de mí un amigo o un buen predicador o un buen discipulador. Tú necesitas abrazar quién Dios es y que permita que esa imagen, concepto, esa esencia de quién Dios es, determine cómo nos movemos de aquí hacia adelante. Dime, hermano. Sí, quería comentar que la audiencia para quien está escribiendo la carta a los hebreos, me parece que una de las cosas que les quiero transmitir es que aunque la voluntad de Dios no cambia, su voluntad no cambia, Él es inmutable, cambian circunstancias, pero la voluntad ideal de Dios sigue siendo la misma, que seamos todos, independientemente de las circunstancias, que seamos partícipes con Cristo. Y a veces el hacer la voluntad de Cristo nos va a traer circunstancias aparentemente muy desagradables. No solamente la desobediencia que puede ser una vez en hacer la voluntad de Dios vienen consecuencias desagradables para nuestra vida. Pero creo que también el escritor a los hebreos, eso es lo que quiere afirmar, que somos llamados a ser participantes de Cristo. Pero aunque las circunstancias cambien, la voluntad de Dios decide realmente no cambia. Sí, y en situaciones cuando las circunstancias no son o no aparentan ser favorables, cuando lo inesperado sucede, lo inexplicable, lo irreversible sucede, es donde regresamos a hacer o a retomar la actitud, el pensamiento de cómo inició la conversación con Dios. Inició a través de la fe. Entonces, en un momento en el cual llegamos, como luego decimos, al tope, donde ya no hay nada que podamos hacer, porque parte de que no podemos hacer al respecto es porque está en el pasado. Estamos hablando de algo, de un evento, una situación en la cual no la puedo cambiar porque ya sucedió. Entonces, ¿cómo le hago para moverme hacia el futuro? ¿Cómo le hago para navegar las consecuencias de esa actitud, de esa situación, que ya sea que la causé yo o alguien la causó en mí? Vuelvo a hacer lo que hice al principio, porque ese es parte del problema de esa generación, de que al principio le creyeron a Moisés, salieron de Egipto. Su problema no fue que no creyeron, su problema es que, una vez más, vieron la fe, el arrepentimiento, la confesión, lo vieron como un evento, no como un estilo de vida. Y el día de ayer yo les decía que el arrepentimiento no puede ser un evento. No podemos decir, es que yo me arrepentí de mis pecados cuando tenía 14 años. Qué bueno que lo hicimos, ¿verdad? Y es requerido, necesario. Pero ¿cómo lo hago eso ahora un hábito? Un hábito. Entonces, en momentos de dificultad, como lo está diciendo el hermano, en momentos donde sucede lo inexplicable, lo inesperado, cuando sucede lo que nunca pensamos que iba a suceder, en mi opinión, es simplemente que es una oportunidad de regresar a lo básico, regresar a lo fundamental, regresar a cómo empezó la relación una vez más. ¿Sí? Eso sería lo que hablaríamos aquí. Ok, el artículo que menciona aquí es del corazón. Otra vez, da la explicación de lo que es el corazón. Habla acerca de lo que es el día. Un día son 24 horas o cómo está representado en la Biblia. Ustedes pueden leer todo eso. No se lo voy a leer yo por cuestión de tiempo, obviamente. Y lo último que quiero que veamos es que hay un artículo basado en el versículo. ¿Qué versículo es? Versículo 12, 3:12. En ese versículo habla acerca de mirad, tener cuidado, hermanos, vuestro corazón malo de incredulidad. Entonces vemos incredulidad entre el cristiano para apartarse del Dios vivo, que esta es la raíz de la palabra apostasía. Esta expresión contempla una infructividad, así se dice, no estoy seguro si está bien la traducción, pero una vida sin fruto, ¿verdad? Es una vida sin fruto, que se desarrolla, ¿sí? Y la pregunta es, ¿de quién está hablando? Aparentemente está hablando, estoy en la página 49, en la parte de arriba, aparentemente está hablando de judíos ya creyentes o de judíos potencialmente no creyentes, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es esto, ¿a qué es entonces o a quién se está relacionando esta advertencia? Está advirtiendo de que no caigamos en la incredulidad, ¿sí? Es lo que está diciendo, no caigamos en la incredulidad. Entonces, está hablando acerca de la salvación, está hablando acerca de la fidelidad. En el contexto debe referirse a la fidelidad. Jesús fue fiel, ellos deben ser fieles, y Hebreos contempla la vida cristiana ¿desde dónde? Desde la meta, no desde el principio, ¿verdad? Es lo que está diciendo simplemente. De cómo va a acabar esto o cómo debe de acabar esto. Aquí yo pienso que necesitamos tocar un tema que lo quise tocar temprano, pero me distraje y se me olvidó, que tiene que ayudarnos a navegar este concepto de incredulidad, de apostasía, de que no perdieron la salvación, pero no entraron en el descanso de Dios, en el reposo de Dios. ¿Me explico? O sea, cómo procesar todo esto y contextualizar esta conversación a través de
Antiguo pacto y nuevo pacto. Entonces, mi pregunta para nosotros hoy en día, porque inevitablemente el escritor de Hebreos tiene que incluir el antiguo pacto para explicar o aplicar el nuevo pacto. ¿Me explico? Porque hemos dicho desde el principio que Cristo no vino a abolir, sino que vino a ¿qué? A cumplir el pacto antiguo. La pregunta es, ¿cómo navegar esto en un contexto de lo que sucede históricamente de hombres y mujeres que violaron ese pacto y que por el carácter, la esencia de Dios, Él tuvo que permitirles vivir, experimentar las consecuencias? ¿Verdad? Esa es la esencia del antiguo pacto. El alma que pecare, esa también morirá. Entonces mi pregunta es esto, porque estamos bajo un nuevo pacto y el antiguo pacto, es lo que significa, el antiguo pacto no ha sido abolido, el antiguo pacto ha sido cumplido. Entonces, ¿cómo procesamos hoy en día cuando el cristiano expresa, vive incredulidad? ¿Cómo explicamos cuando el cristiano en un momento dado no pierde su salvación, pero simplemente está batallando con la perseverancia? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo predicamos esto en el contexto de los pactos? A veces los adolescentes son más duros porque creemos que personas que se han distanciado de la congregación de la iglesia también juzgamos que ya se han apartado de Dios y que entonces no fueron salvos y han dicho se fueron por primero de nosotros. Somos muy duros muchas veces. Nosotros no somos más duros que Dios. Ok. Acuérdense nomás para contextualizar lo que estamos hablando, que es importante lo que estás mencionando, y en mi mente, inevitablemente voy hacia acá, es el tener pastores, líderes que potencialmente nos hemos descalificado del ministerio y ahí seguimos. ¿Sí? Entonces, piensen en términos de liderazgo, piensen en términos de la persona promedio, si podemos usar ese término, cristianos, no cristianos, nuevos, no nuevos, viejos, que, en fin, en general en todo, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos aquí? Mande. Sí, de que hablamos de pastores o de líderes que potencialmente nos hemos descalificado del ministerio, hemos violado las calificaciones o cualidades que la Biblia bien claro pone de quién debe de ejercer el pastorado. Y la tragedia no es cuando nos descalificamos a nosotros mismos o entramos en el concepto de incredulidad, ¿sí? La tragedia es cuando la iglesia lo permite y no tenemos un proceso, un sistema bíblico para lidiar con una persona que se descalifica a sí misma. Eso es todo lo que estoy diciendo. Entonces, porque tú estabas hablando acerca de personas, ¿verdad? En general. Y otra vez, como líderes es fácil pensar en la persona promedio, pero ¿quién evalúa nuestra vida? ¿Quién afirma mi llamamiento? ¿Quién dice que estoy calificado para ir al campo estas próximas 10 semanas? Y realmente me hace digno de poder yo ejercer lo que siento que he sido llamado a ejercer. ¿Quién determina eso? ¿Me explico? Entonces aquí es donde entramos en esta condición, porque otra vez, el pueblo de Israel llega un momento en el cual se creen élites, se creen los superdotados, donde son sorprendidos con la ira, con la venganza, con la justicia de Dios. Sí. La pregunta original era, ¿cómo hacer para explicar si la persona es salva o qué es su salvación? Sí, o sea, ¿cómo le hacemos para enseñar, para discipular, para predicar, en las próximas 10 semanas que estamos trabajando con personas nuevas, o tal vez es un área donde regresamos después de haber estado anteriormente? Algunos de ustedes van a estar en lugares donde han estado trabajando todo el año. Entonces van a regresar simplemente con las personas con las que han trabajado. ¿Me explico? Sean nuevos o sean viejos, como sea. ¿Cómo le hacemos para enseñar y predicar el mensaje de Hebreos desde la perspectiva de que Hebreos nos da la evidencia histórica, que es historia, no la podemos cambiar, por eso es historia, ¿verdad? Pero se puede cambiar. La evidencia histórica de que esta generación no perdieron la salvación, simplemente no pudieron entrar al reposo de Dios. Entonces traduzcamos eso a través del contexto de un pacto antiguo, ¿verdad? Es el pacto. Ahora tenemos un nuevo pacto en Cristo. Pero aparentemente la manera de vivir no ha cambiado, ¿verdad? Es la lucha que tenemos todos. Entonces, es fácil ver la escritura de Hebreos y decir, claro, es obvio, o sea, estos necios. Es obvio que Dios tenía que hacer la matemática y decir, ¿cuánto me lleva para matar 2.7 millones? 40 años. Vamos, denle. ¿Sí? Es obvio, porque obviamente la perspectiva de nosotros en la Biblia es de que Dios nunca está paniqueando cuando nos revelamos, ¿verdad? Él sabe exactamente lo que está sucediendo. No que lo apruebe, simplemente que a Dios nunca lo sorprendemos. Entonces, la situación de los hebreos en el desierto no lo tomó por sorpresa.
Él en su soberanía, en su plan perfecto, Él sabía lo que estaba sucediendo. Es obvio que la rebeldía e incredulidad del hombre, obviamente, causa esa situación, como hablamos de hijos, hablamos de personas que amamos. Cuando vemos que se están dañando a sí mismos, nos duele, ¿no es cierto? Nos duele ver eso. Pero en este caso, vemos el plan perfecto de Dios. ¿Cómo traducimos esto a una generación, a una cultura, la de nosotros hoy en día, en la cual, si no tenemos cuidado, hay una confusión, como lo hubo en aquel tiempo, en qué es el pacto? Sobre todo en un pacto que ahora es nuevo. Antes de hablar, ¿ibas a decir algo, hermano? Yo te quiero preguntar si tú ves que decía, Dios haciéndolo como por sorpresa. Y yo pensaba que a veces no duró 40 años, pues tuvo que extender el tiempo. En realidad no hay un indicativo previo que diga, mañana van a entrar. Porque de hecho él, ahora que a propósito, nos hace dar la vuelta innecesaria y la razón es que no responderá con los pueblos. Mi pregunta tiene más que ver con, dentro de este contexto en el que Dios nos hace dar la vuelta y se encuentra con esta rebeldía, ¿puede atender esos 40 años más a una expresión de misericordia que a un hecho de aniquilación? Sí, y otra vez, tu pregunta es completamente legítima, pero tu pregunta, yo asumo que el autor de Hebreos o la generación de Moisés batallarían para procesarla, porque tu pregunta está implicando o creando una separación entre el Dios de misericordia y el Dios de justicia. El Dios de compasión y el Dios que dice, voy a aniquilarlos en el desierto. Tu pregunta creo que está creando eso. No es que aniquila, pero Sí, aniquila, pero tú estás preguntando si en lugar de verlo como a un Dios que aniquila, nos implica también. Ajá. Porque tenemos una evidencia cercana de una aniquilación total. Entonces, puede implicar, yo no estoy diciendo que sea una, solo esa o sea solo la otra. Pero creo que sí también podemos contemplar esa posibilidad dentro de nuestra, que el haberlos matado es por el amor que sintió por ellos. por uno, y por otro lado, el tiempo que se llevó en hacerlo. O sea, porque es real. O sea, ¿cuántos, ahorita por ejemplo la especulación de cuántos por año, ¿no? Y así, ¿no? Pero no tuvo que haber sido así. O sea, somos conscientes de que hubo un grupo, el de la rebelión de Corea, un grupo que fue muerto instantáneamente, y hubo otros que fueron muertos instantáneamente también. O sea, mi punto es también dentro de esa expresión de no solo de que mueran, porque se recuerda también a las personas. Pero el tiempo que se lleva. Sí, mi primera reacción a ello, aunque no tengo un pasaje de la Biblia para afirmar lo que voy a decir, pero suena hasta cierta manera obvio, es porque como el plan de Dios se iba a cumplir independientemente de quién eran ellos o qué hicieran, si obedecían o no obedecían, era necesario que Dios, en su soberanía, en sus designios, iba a permitir que entrara otra generación. Entonces, había que darles tiempo para que se reprodujeran en el desierto. Entonces, si los aniquilo en este momento, lo cual quiso hacerlo, acuérdate, pero Moisés interviene. Entonces, y él iba a levantar una generación nueva a través de Moisés, no a través de ellos. Pero Moisés interviene y es entonces donde yo digo que parte de estos 40 años es el permitir que una generación nueva se levante. Esa es una. La otra es, nada más para dejar en claro lo que estás diciendo, porque sí, estoy de acuerdo en tu perspectiva, pero quiero dejarlo bien en claro, de que toda acción de Dios, y esto, muchachos, es extremadamente importante, toda acción de Dios a través de la historia es la combinación de amor y justicia. ¿Cómo lo sé eso? Y otra vez, ese es un ejemplo muy tonto y básico, pero no sé de qué otra manera ejemplificarlo. Si alguien trata de lastimar a mis hijas, van a conocer mi ira. ¿No? ¿O sí? Yo diría que si ustedes se dan cuenta que alguien las está lastimando y me ven a mí contemplando la situación y no hacer nada, ¿qué van a decir de mí? No es hombre, va a empezar, ¿verdad? Uno no es hombre porque entendemos culturalmente que el hombre es protector, ¿verdad? No que la mujer nos necesita, es que no se me levanten en armas ni piensen que estoy diciendo que ustedes son indefensas y que no saben protegerse. Simplemente que culturalmente entendemos que el hombre es protector. La otra cosa es, no solamente que no soy hombre, la otra que van a decir es que no las amo. Entonces, en el caso de ver que alguien trate de lastimar a mis hijas, van a conocer mi ira por el amor que tengo por ellas. Entonces, aquí es la pregunta, ¿es ira y amor pueden coexistir? Claro que pueden coexistir. Entonces, en cuestión de Dios, siempre coexiste. Es obvio que en el pacto nuevo vemos la expresión máxima de ello en una cruz. Porque en una cruz Dios deposita toda su venganza, toda su ira, deposita toda su justicia. ¿Verdad? Pero lo hermoso del Evangelio es que no la deposita en nosotros. La deposita en la única persona la cual califica para que esa persona absorba la ira de Dios.
El prerequisito para que Dios fuera satisfecho en su ira es que esa persona fuera libre de pecado. Entonces, esa única persona que ha habido en la historia es la persona de Cristo. Entonces, Cristo es la expresión en una cruz donde intercede, donde se casan, donde coexisten. ¿Qué cosa? La ira de Dios, que es necesaria, porque Él es un Dios santo, porque Él es un Dios justo, porque Él es un Dios inmutable, porque nos conviene que Él sea eso, ¿verdad? Pero es el mismo Dios que a la misma vez es un Dios que desde el principio, desde la eternidad, ha sido un Dios de compasión, ha sido un Dios de amor, ha sido un Dios de misericordia, sigue siendo todo ello. El reto para nosotros es que o tendemos hacia un lado o tendemos hacia otro lado en nuestro estilo de vida. Y tratamos a Dios como si fuera el viejito barbón con una lupa que nada más está observándonos a ver qué estamos haciendo mal para castigarnos, y vivimos una salvación de obras, de que si me va mal mañana es por lo que hice cuando tenía 14 años. O sea, cuando tenía 14 años hice esto y por eso me va de esa manera hoy en día. Y el resto de la vida vivimos con ese sentido de culpabilidad, que el problema muchas veces es que no le creemos a Dios que nos ha perdonado, ¿verdad? Limitamos y pensamos que mis errores y mi pecado y mi trasfondo es un caso especial que Dios no tiene la capacidad de perdonarlo realmente. Una vez más, como que lo sorprendimos a Dios y como que nunca ha visto un caso como el mío. Entonces, muchos de nosotros lo que tenemos que orar y pedir perdón no es por nuestro pecado, es porque no le creemos a Dios que nos ha perdonado. Es lo que muchos tenemos que hacer. Ese es por un lado, es un extremo. ¿El otro extremo cuál sería? ¿Cuál es el otro extremo? Viva la vida. No hay pecados, hay errores. Es una etapa simplemente. Sí, o sea, sí, es simplemente, hey, o sea, ¿cuál es el...? Todos lo hacen, o sea, no se hagan los espantados. La vida es corta, hay que vivirla. ¿No es cierto eso? O sea, soy el producto de un sistema porque mis papás, porque se divorciaron, porque sacamos las propias conclusiones de todo por qué somos lo que somos. Entonces, los extremos que encontramos hoy en día, constantemente. ¿Por qué? Eso viene desde la perspectiva donde batallamos en procesar que Dios puede ser el Dios de justicia y a la misma vez el Dios de misericordia, de amor y de compasión. Okay. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿por qué estamos hablando acerca de esta fidelidad? Acerca de que, otra vez, entonces se relaciona con la advertencia, salvación o fidelidad. En el contexto debe referirse a fidelidad. Y dice aquí, Jesús fue, ¿qué cosa? Fue fiel. Entonces, lo único que quiero decir es esto, porque por eso hacía la pregunta con respecto a ello. Porque, otra vez, independientemente de dónde vamos, independientemente qué es lo que viene para los graduandos, iglesia, trabajo, ministerio, recordemos esto, porque esta es la base de Hebreos. Y es lo que Hebreos está tratando de introducir, que aparentemente Hebreos está batallando para introducirlo, porque esta gente es necia, que aparentemente es lo que se van a encontrar en las próximas 10 semanas, ¿ok? Así es que pónganse al tiro, porque por aquí va el asunto. Lo que está tratando de introducir Hebreos es esto. El pacto antiguo no fue dado para ser ejecutado. El pacto antiguo fue dado como un diagnóstico de la condición del hombre. Es arrogante el hombre que piensa que puede hacer o justificar o satisfacer al Dios de la Biblia. Es arrogancia. Es arrogancia. Y es el problema del ser humano. El pacto antiguo no fue dado para ser ejecutado o para ser expresado o para ser llenado. Los 10 mandamientos no fueron dados para que el hombre los pudiera hacer. Fueron dados para que el hombre se diera cuenta que no podía cumplirlos. Pero es obvio que si me van a operar a mí, físicamente hay una operación, me conviene que me digan de qué me van a operar antes de que me operen. Agradezco al doctor, el cirujano, la medicina, la ciencia y todo eso, pero lo último que voy a hacer es voluntariarme a operarme de algo que no necesito. Entonces, por importante que es la operación, el trasplante o lo que sea, la quimio o lo que sea, ¿me podrías decir por qué me vas a operar? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuál es mi condición? Porque el doctor puede decir, es que si no te operas vas a morir. Ok, agradezco que me puedas decir eso. Pero ¿cuál es mi problema? ¿Me explico? Entonces, ese es el pacto antiguo. El pacto antiguo es un diagnóstico que dice, este es tu problema. Tu problema es Génesis capítulo 3, que yo soy santo y tú no lo eres. Ese es el problema. Que yo soy justo y tú eres injusto. Ese es tu problema. Y la ley es lo que hace. Entonces, lo que sucede aquí, eso es lo que sucede, es la ley. Aquellos que trataron o que tratan de cumplir la ley, es como si jugáramos unas luchitas con un niño de 2 años y nos le subimos arriba. O sea, la lucha se acabó e inclusive lo voy a sofocar. Eso es lo que hace la ley en la vida del hombre que trata de cumplirla. Sofoca la ley. ¿Me explico? Creas un legalismo en tu vida. Creas un cristianismo sin gozo.
Creas un cristianismo en el cual te sientes superior a los demás, en el cual todos están mal, pero yo estoy bien. Es el cristianismo en el cual fácilmente ves la paja en el ojo del prójimo, pero nunca ves la viga en el propio. Ahora, mi pregunta es esta. ¿No fue esa la generación que Jesús encontró hace 2000 años? ¿No había un hombre llamado Saulo de Tarso, que era irreprensible, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el 8º día? En cuanto a la ley, dice él, no que yo era perfecto, pero yo tenía el sacrificio perfecto, instantáneo, para cada pecado que yo tuve. Así es que no tengo cola que me pise. Eso dice Pablo. Filipenses capítulo 3, ¿no es cierto? Ok, ¿será posible que eso es lo que está pasando hoy en día? Mi pregunta es, si esa es la naturaleza de todos y eventualmente caemos en eso, cristianos y no cristianos, ¿sí? Es naturaleza humana, es el problema que tenemos hoy en día. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hace el nuevo pacto? Porque ya les expliqué lo que es el antiguo pacto, que es el problema de esta gente que eventualmente se traduce en incredulidad, se traduce en un cristianismo o en una salvación donde es por mis propias fuerzas, por mi propia manera de vivir, porque voy al campo por 10 semanas y yo soy el superhéroe y otra vez voy a hacer un avivamiento en ese lugar y nunca volverá a ser la misma esa iglesia porque yo pasé por ahí. ¿Verdad? Sobre todo porque voy a graduar ahora el sábado. Todos pensamos así eventualmente, ¿no es cierto? Todos nos sentimos de esa manera. ¿Qué diferencia hace el nuevo pacto entonces? ¿Dónde entra aquí el nuevo pacto en todo eso? Porque es lo que está tratando de introducir Hebreos y le está causando mucho problema introducirlo. La gente se está ofendiendo. La gente eventualmente lo va a rechazar, ¿no? Entonces, una vez más, les estoy dando una más advertencia a lo que van. Los van a rechazar. Y el problema no es ser rechazado, el problema es que hay que asegurarnos que rechazan el Evangelio, no una caricatura del Evangelio. ¿Recuerdan eso? Esa es la cosa. Hay que rechazar el Evangelio. No puedo controlar si lo rechazas o lo aceptas. Simplemente quiero asegurarme que vas a rechazar el Evangelio. Entonces, mi pregunta es, con esa explicación que acabo de dar del Antiguo Pacto, ¿cómo introducimos o cómo funciona toda esta condición de quién es Dios, quién es el hombre? Porque esto lo discutimos toda la mañana. A través del Pacto Antiguo, ¿cómo introduzco el Pacto Nuevo? Háblenme. Nuestra limitación como personas de no poder cumplir, o sea, llega ahí para cumplir aquello que no podemos cumplir de esa manera, o sea, prácticamente nuestro salvavidas. Exacto. O sea, sí lo introduce porque es como decir usted, no puedo para ser ejecutado, más bien, tal vez sí puedo para ser ejecutado, pero no podemos ejecutarlo a cabalidad. Entonces, por eso es que Jesús necesita estar en nuestras vidas. Porque con nosotros mismos no vamos a lograr absolutamente nada, o sea, por más fuerza de voluntad y humanismo que hagamos, al final es insuficiente. Entonces necesitamos esa parte de es suficiente, y es más que suficiente. Entonces, si ese es el caso y están de acuerdo, entonces el pacto antiguo, y yo sé que va a sonar contraproducente lo que acabo de decir, pero sí fue dado para ser ejecutado, pero no por nosotros. Esa es la diferencia. Fue dado para ser ejecutado ¿por quién? Génesis capítulo 3, versículo 15, donde habla acerca de la serpiente hiriendo el carcañar, dice, y la simiente de la mujer aplastando la cabeza de la serpiente, es la profecía mesiánica, obviamente cientos de años antes del pacto, antes de la ley, donde simplemente Dios está diciendo, yo me voy a encargar de satisfacerme a mí mismo. Es lo que está diciendo Dios. Yo me voy a encargar, porque el problema de la humanidad es que no podemos satisfacer a Dios, mucho menos a nosotros mismos. El problema de la humanidad en Génesis capítulo 3 fue precisamente que el hombre trató de satisfacerse a sí mismo y quiso ser semejante a Dios. Y aquí es donde el nuevo pacto, Filipenses capítulo 2, donde estando en la condición de Dios, ¿qué es lo que hizo? Hizo lo opuesto que hizo Adán. Sí, Adán, estando en condición de hombre, quiso ser como Dios. Cristo, estando en condición de Dios, se hizo hombre. Entonces, ¿ven el contraste del primer Adán, segundo Adán? ¿Ven la necesidad que hay del cumplimiento del pacto a través de Cristo? De que en este caso el pacto fue dado para ser cumplido, simplemente que es cumplido a través de Cristo. Lo que Hebreos nos va a llevar a hacer y decir históricamente hace 2000 años y hoy en día es que aquellos que hemos puesto nuestra confianza en la obra redentora de que el Padre está satisfecho por el justificador que es Cristo, eso implica que ahora, como somos coherederos con Cristo, nuestra labor es vivir una vida que satisface al Padre. No porque podemos, pero porque Él lo hizo. Pero como Él ahora habita en mí, soy llamado a hacerlo.
Entonces, el nuevo pacto es que nos hace como partícipes de un cielo, de una gloria, pero también nos hace responsables de vivir como Él. Entre paréntesis. Eso trae una implicación extremadamente grande, porque, y es el punto de Hebreos, si todo esto es cierto, y si Dios es inmutable, o porque Dios es inmutable, eso implica que aún al estar bajo la tutela o el amparo de un segundo pacto, donde ya la ley fue cumplida, fue expresada, fue tangiblemente desplegada a través de Cristo, observen la doble responsabilidad que tenemos cuando decidimos practicar la incredulidad. ¿Sí? En otras palabras, la historia nos dice que los que decidieron ser incrédulos después de haber creído, no entraron en el reposo. En un tiempo en el cual nadie podía cumplir el pacto, la ley. Pero ahora que ya tenemos acceso a través del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote lo ha cumplido, ¿cuánta más responsabilidad tenemos hoy en día cuando decidimos vivir en incredulidad? ¿Sí vemos lo que está pasando aquí? Entonces, por eso es que nosotros somos mucho más responsables. ¿Cómo digo esto? No sé cómo decirlo, porque no quiero errar en lo que voy a decir, pero hemos establecido que seremos juzgados en la medida en lo que sabemos. ¿Sí? Entonces, es obvio que esta generación en el desierto tuvieron hasta cierto nivel de conocimiento de las cosas, pero nosotros tenemos ¿qué nivel de conocimiento? Diferente. Entonces, ¿será posible que nuestro juicio va a ser un poquito diferente al de ellos? Y entre paréntesis, cuando hablo de juicio es obvio. Por favor, no salgan de aquí pensando o diciendo cosas que no estoy diciendo. Cuando uso la palabra juicio para aquellos que estamos bajo la tutela de Cristo, no es un juicio para condenación. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de ello? Todos seremos enjuiciados. El juicio es inevitable. La única diferencia, que es una diferencia muy grande, es que el cristiano no va a ser enjuiciado para condenación. El cristiano va a ser llamado a dar cuentas de palabra ociosa. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Toda palabra ociosa. En otras palabras, el cristiano va a ser enjuiciado como fue enjuiciado Adán. El juicio de Adán en el libro de Génesis fue la transacción que él hizo de mayordomo a autónomo. Entonces, en este caso, como hemos abrazado, en este caso, la soberanía de Cristo, la supremacía de Cristo, el decir que Él es soberano supremo a través de los profetas, supremo sobre la ley mosaica, supremo sobre todo lo que está enseñando Hebreos, eso implica que ya no soy yo supremo, que yo no soy autónomo, ¿verdad? Pero si Cristo ha llevado en reversa la transacción de autonomía a mayordomía, es obvio que seguimos siendo mayordomos. Es obvio que el apóstol Pablo dice en Filipenses que es con temor y temblor que nos movemos, que cuidemos de la salvación. ¿Sí me explico? Porque somos mayordomos. Entonces, traduzcan esto en el concepto de que si pudiésemos hablar a nuestras iglesias, pudiésemos hablar a nuestros hijos, pudiésemos hablar en una conversación donde el Espíritu nos permite entrar en conversaciones espirituales, de recordarle a la gente que el problema del ser humano o el reto del ser humano es actuar bajo la mayordomía. Una vida de mayordomía ante Dios, en lugar de autonomía. En fin, esas son de las cosas que quería dejar en claro con respecto al pacto antiguo, pacto nuevo, porque al final de la historia somos mayordomos de ello y seremos juzgados bajo eso. Ok, más rápidamente aquí, el apartarse del versículo 13 debe relacionarse a la fe continua y la obediencia. Los israelitas tenían fe, pero no fue funcionando. No fe funcional y no fe de obediencia. Ellos rechazaron la promesa de Dios. Obviamente despreciaron la tierra que fluye leche y miel, pero no su fe en Dios. Rechazaron la promesa, no rechazaron necesariamente la fe en Dios. En este contexto, apartarse no significa apartarse de la fe, sino apartarse de ¿qué cosa? De la fidelidad. De la fidelidad, de ser fieles, de ser fieles. Y es por eso, muchachos, otra vez, la mayoría de ustedes son nuevos, van a ser nuevos, tienen poco tiempo, algunos tienen un poquito más de tiempo en el ministerio, en ello. Traduzcan esto en la vida de su vida ministerial, de que este es un maratón, no es nada más. ¿Se explicó? No es nada más ahorita una cosa rápida, es un maratón. Entonces, piensen en términos de la carrera ministerial, donde lo que el Señor le está llamando a hacer es literalmente terminar la carrera. Terminar la carrera, porque esa es la realidad. Y yo no creo que México sea diferente a Estados Unidos en esto. Hay una escasez de personas que respondan al ministerio. Y la otra es esta. Está prevaleciendo de personas que están dejando el ministerio. Y menciono esto por lo siguiente, y aquí otra vez, esto manténgalo en mente, y la mayoría de ustedes tienen una edad demasiado joven, casi todos ustedes son jóvenes en su experiencia ministerial, pero si pudieran llevarse esto de por medio. Aparentemente esta generación que estamos leyendo aquí, esta generación que en un momento dado no fue tanto que se apartaron de la fe, sino se apartaron de la fidelidad, ¿sí?
el principio que me deja pensar esto, que regreso a Deuteronomio 6, cuando Moisés habla a la nueva generación y dice, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es, y luego empieza a deletrear todo el concepto de discipulado. Moisés sintió una responsabilidad de discipular o rediscipular esta generación nueva, porque inevitablemente fueron discipulados por una generación que no entró al reposo, ¿verdad? Una generación rebelde que decidió el politeísmo, bla, 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 todo lo que hemos hablado. ¿Qué es mi punto? Mi punto es de que inevitablemente la generación que salió de Egipto y que no entró al reposo es una generación que inevitablemente, porque es inevitable, creó un discipulado en la nueva generación, mal discipulado, y creó un sistema o un proceso de sucesión. Entonces, ministerialmente hablando, todos nosotros estamos creando un proceso de sucesión. Alguien va a estar en nuestro lugar un día. ¿Qué es el punto? Que todo pastor es pastor interino. Que no hay pastores permanentes en esta vida. ¿Sí? Entonces, cuidemos de que conforme vamos, hacemos, ponemos, quitamos, soñamos, actuamos, no pensemos y no procesemos como que somos permanentes. Estamos cada día preparando el lugar para los que vienen detrás de nosotros. Y algunos de ustedes apenas van a entrar a eso. Pero para mí, en mi opinión personal, porque otra vez yo estoy en esa etapa en la vida en la cual no estoy ni muy ni tan, o sea, estoy medio aplaudido y estoy medio viejón, pero no tan viejón, pero tampoco soy nuevo en el asunto. No tengo 22 años, ¿me explico? Pero estoy viendo la generación de mis padres y mis suegros, donde están dejando el ministerio por enfermedad, por muerte, o porque simplemente ya no se puede. Pero una característica de esa generación, si no somos cuidadosos, que va a sonar prejuicioso, pero es una realidad, es que trágicamente cuando ellos tenían mi edad o tenían la edad de ustedes, hace 40, 60 años, trágicamente actuaron como si fueran pastores permanentes, en lugar de pastores interinos. Entonces, si yo les dije a ustedes que ustedes nunca van a ser un pastor permanente o un líder permanente en sus áreas de trabajo y solamente van a ser interinatos, es obvio que ustedes y la iglesia diría, ok, en tu interinato, sí saben qué es interinato, ¿verdad? En tu interinato, ayúdenos a preparar la iglesia para el pastor cuando venga. ¿Han sabido de ese tipo de ministerios o de procesos? ¿Sí saben de qué estoy hablando o no saben de qué estoy hablando? Háblenme. Ok, entonces imagínense ustedes entrando, regresando, tomando un liderazgo, una posición, cualquiera que sea, donde quiera que el Señor los lleve, si pudiéramos ver la vida de esa manera. El ministerio les va a costar, les va a evitar muchos dolores de cabeza. ¿Saben por qué? Porque para empezar, no van a tomar sus personas demasiado en serio. Porque típicamente el problema es que nos ofendemos de volada, si somos honestos. Lo personalizamos automáticamente. Y cuando esa familia ya no viene o tiene 3 domingos, es porque no les gusta mi predicación, es por lo que dije, o es porque se fue a otra iglesia y lo tomamos luego ¿qué? Personal. Luego lo personalizamos. Y mi sugerencia es que eso no es saludable, no honra a Dios y no nos ayuda a tener un ministerio de largo kilometraje. ¿Sí me explico? Entonces, piensen en términos de lo que estamos leyendo en Hebreos, es de que Hebreos está lamentablemente hablando de un ministerio de sucesión teológico, discipulado, ministerial, donde esta generación no preparó ese legado y Dios tuvo que arbitrariamente hacer algo y los corta y levanta una generación nueva con un líder nuevo en el cual entran a la tierra prometida y empieza ese proceso de sucesión. ¿Me explico? Entonces piensen en esos términos con respecto a su ministerio.